Hola, muy buenos días. Eh, esta mañana los voy a acompañar en esta primera jornada científica internacional que tiene como sede el Instituto Experimental Profesional Libertador, UPEL, con sede en Valencia. La mañana de hoy les voy a hacer una disertación sobre la gerencia universitaria postconvencional, una mirada desde la arquitectura e identidad polimorfa. Cada vez que voy a desarrollar una ponencia o una disertación gerencial, sobre todo vinculada a los contextos y a los espacios universitarios, me agrada conocer o iniciar esta disertación conociendo o difundiendo el artículo número 1 de la Ley de Universidades. Y este artículo número 1 de la Ley de Universidades esboza que las universidades son un colectivo netamente espiritual, donde reúne no solamente a docentes y facilitadores, sino que reúne a comunidades científicas para hacer y desarrollar ciencias. Desde esta perspectiva, entonces, esta mañana abordaré la temática que les acabo de mencionar. Para abordar esta temática gerencial, voy a iniciar desde configurar el polimorfismo como un concepto biológico que se refiere a la presencia de una o más variantes de un gen en una población. Eso desde el punto de vista biológico. Ahora bien, desde la perspectiva gerencial, el polimorfismo se refiere a que hay diferentes versiones o que hay diferentes variables en una organización. Es una noción relacionada, distinta pero relacionada, es decir, que describe la existencia de diversas estrategias de organización y de funcionamiento en una empresa. Fundamentalmente, entonces, se trata de la idea de que no hay un solo modelo de organización que sea el adecuado, que sea, digamos, el de excelencia, que se adapte a las organizaciones. Es decir, que cada organización presenta características e identidades distintas. Y un ejemplo de esto lo podemos ver entonces en las diversas universidades que, aun siendo universidades públicas de nuestro país, Venezuela, presentan categorías y presentan características distintas, aun cuando son institutos de educación universitaria y que están regidos bajo el mismo ente rector, que es el Ministerio de Educación Universitaria. Desde donde yo vengo, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, por ejemplo, está permeada de tener un carácter nacional, puesto que estamos ubicados en todo el territorio nacional. Además de eso, somos una universidad de corte andragógico, donde la ecuación nuestra, en lugar de ser profesores, alumnos y aulas, nosotros trabajamos una ecuación de facilitadores, participantes y ambientes de aprendizaje. Entonces allí, por ejemplo, tenemos un ejemplo bastante interesante sobre lo diverso que son las organizaciones aún perteneciendo a un mismo sector. Ok. Desde esta metacomprensión, entonces, el polimorfismo organizacional se fundamenta en que las empresas no solamente deben adaptarse a su entorno, sino también que deben adaptarse a sus propias culturas organizacionales y a sus propios recursos, sean estos físicos, materiales o financieros. En otra perspectiva, las empresas no son entidades fijas e inmovibles, sino que son dinámicas híbridas, es decir, que están constantemente en un movimiento y en un metaaprendizaje. Recordemos nosotros entonces que las realidades organizacionales y las realidades mundiales cambian con la velocidad de la luz. Esto significa que no hay un solo camino para organizar una empresa, sino que las empresas deben adaptarse a los cambios de su entorno. En este sentido, me voy a permitir entonces parafrasear a Peter Senge,
quien ha contribuido ampliamente al campo del polimorfismo organizacional desde la teoría de las organizaciones. Según este autor, las organizaciones son sistemas dinámicos, abiertos y complejos. Interesante aquí hacer esta pausa para connotar la diferencia que existe entre una organización clásica tradicional y una organización que se versa en lo que es la gerencia avanzada. Una organización clásica tradicional es una organización de estructura prácticamente vertical piramidal, mientras que hoy día la nueva, digamos que tendencia en las organizaciones es precisamente que existan unas organizaciones dinámicas, flexibles, con estructuras organizacionales bastante permeadas de ¿cómo se llama esto? Horizontalidad. Perfecto. Esto significa que las empresas entonces deben ser capaces de adaptarse a los cambios constantes de su entorno y del mundo. Sigue citando Sen que existen 5 elementos claves que deben ser considerados en el análisis de cualquier sistema organizacional, como son la cultura, el liderazgo, la adaptabilidad, el aprendizaje organizacional y una visión clara de lo que se quiere hacer. Estos 5 elementos entonces influyen entre sí y son cruciales para entender cómo funcionan las empresas. ¿Ok? Vamos a ir entonces desarrollando o desagregando cada uno de ellos. En lo que respecta a la cultura de una organización, incluye sus valores, sus creencias, sus prácticas, las normas. Es importante que la cultura organizacional esté bastante definida, teniendo en consideración que en las empresas existe no solamente una cultura organizacional formal, sino que en muchas ocasiones esas culturas organizacionales formales son desplazadas o permeadas por una cultura organizacional informal que la instaura el mismo talento humano o los colaboradores, como quisiéramos llamarlos. Con relación al segundo principio, que es el liderazgo, este liderazgo es clave para el éxito de las organizaciones, ya que estos líderes son los que incrementan aprendizajes organizacionales. Pero ¿qué tipo de líderes debemos tener entonces en las organizaciones universitarias? Bueno, según estos nuevos tiempos de la gerencia humanista y la gerencia avanzada, estos nuevos líderes deben venir connotados de una flexibilidad, ¿verdad?, de una corresponsabilidad, y deben trabajar desde la perspectiva de generar procesos que sean permeados de autonomía, procesos descentralizados, procesos donde ese líder transformacional cree en su equipo de trabajo, que delegue esas funciones para que ese equipo de trabajo sea no solamente responsable y corresponsable, sino que se sienta también parte del éxito de estas organizaciones. Con relación a la adaptabilidad, es un concepto de cambiar y ajustarse a las circunstancias del entorno. Por ejemplo, las instituciones universitarias en época de pandemia global por COVID, tuvimos que hacer un proceso de readaptación. Ciertamente, la educación a distancia o la educación en línea viene emergiendo desde hace muchos años atrás, pero en nuestro país y en nuestras instituciones universitarias, sobre todo en las instituciones universitarias públicas, esto se volvió, digamos que una constante, ¿verdad?, producto precisamente de esa adaptabilidad que tuvimos que sufrir o que tuvimos que ejecutar como parte de ese proceso pandémico. Entonces migramos a una educación a distancia, a una educación en línea, y nos mantenemos ahora desde una educación en línea hasta incluir la modalidad presencial o semipresencial. Bueno, con relación al aprendizaje organizacional, es la capacidad que tiene precisamente esa institución de educación universitaria o cualquier organización, en este caso, para crecer a través de sus propias experiencias, ¿ok? Para adaptarse y para permanecer en el tiempo. Es la capacidad de aprender y de crecer, de generar esa supervivencia organizacional. Y por último,
pero no menos importante, es tener una visión clara. En este sentido, las organizaciones deben tener su estructura organizativa y su estructura de gestión filosófica muy bien definida. Entonces aquí englobamos todo lo que tiene que ver con la misión, la visión, los valores, todo ese compendio que se transforma en la filosofía de gestión organizacional. Muy bien. A partir de esta configuración, entonces, miro la gerencia como una gerencia de concepción humana, ecológica, de transformación social. La praxis gerencial actualmente está ceñida, como lo dije anteriormente, por una marcada época de pospandemia global. ¿Ok? Y digo pospandemia porque ya el COVID dejó de ser una pandemia a nivel mundial para quedarse como una patología o como una enfermedad endémica entre nosotros. Esto requiere entonces una comprensión holística de las partes, es decir, y aquí me permito parafrasear a Edgar Morin con su teoría de la complejidad. Edgar Morin dice que las organizaciones deben ir del todo a las partes y de las partes al todo, es decir, que no pueden existir elementos aislados, es todo un engranaje para que exista entonces una gerencia universitaria avanzada y de humanista. Bueno, desde esta metacomprensión entonces me voy a permitir también mencionar una categoría que es súper importante en las organizaciones universitarias, como es la autotelicidad, que es un concepto relacionado con el sentido de autorrealización y de actividades lúdicas, ¿ok? Se trata de que los seres humanos deben buscar disfrutar las actividades que hacen, ¿ok? Y no solamente hacerlas como un mero o neto compromiso, sino que deben hacerlas buscando resultados distintos y viendo a esas organizaciones autotélicas en donde los miembros se centran en la satisfacción que brinda la actividad que ejercen y en lugar solamente de enfocarse en una meta. En este particular yo me permito decir que para mí ser docente universitario es una pasión que ejerzo desde el amor, desde el compromiso, desde la responsabilidad, desde la flexibilidad, dejando huellas permeadas de imborrable entre los participantes con los cuales tenemos esa interacción o esa integración. Y asimismo también en los espacios gerenciales donde me ha correspondido ejercer funciones gerenciales, trato el mismo eslogan, trato el mismo concepto, porque tenemos que ser gerentes, no solamente gerentes de mentes abiertas, sino que tenemos que ser gerentes de mentes y puertas abiertas. Los principios entonces que fundamentan la autotelicidad son la empatía, que es una herramienta para crear en una organización que los miembros se conecten unos con otros, ¿verdad? Y que puedan tener esas interacciones, es decir, siempre posicionarme en el lugar del otro para poder entender al otro como verdadero otro, y allí emerge entonces una connotación o una característica muy importante como es la alteridad. ¿Okay? Alteridad sustentada entonces en los principios y en los parámetros de Emmanuel Levinas. Un texto que recomiendo ampliamente es el texto de Infinito y Totalidad de Emmanuel Levinas, para trabajar toda esa parte del ser que debe ejercer esa otredad y esa alteridad. Otro principio entonces es la diversidad organizacional, que promueve la creatividad, el aprendizaje, la innovación, y que puede ayudar a que los empleados se sientan más autotélicos. La equidad, que genera entonces igualdad de oportunidad y acceso a todos los recursos a los empleados. Es decir, que aquí no deberíamos favorecer lo que es el favoritismo, porque ese favoritismo entre la comunidad de colaboradores o de trabajadores lo que me va a generar allí es que se rompa la armonía y que se rompa el equilibrio. La confianza emerge entonces, la comunicación y la flexibilidad
que fundamentan estos principios de autotelicidad y que permiten a los empleados sentirse seguros de sí mismos, de sus colegas y hacer un uso efectivo y adecuado de los recursos materiales, físicos y financieros. Finalmente, pues el corazón de las organizaciones lo representa su talento humano, los cuales son seres colmados de emocionalidad, en tanto demandan líderes con más corazón y empatía. Suena un poco utópico o pareciera que es un petardo, pero hoy día las organizaciones universitarias y las organizaciones a nivel mundial y a nivel general, indistintamente del área del conocimiento en que ellas se desenvuelvan, necesitan entonces que predomine la consideración, la escucha, la empatía, el desarrollo de trabajo en equipo, una combinación de una visión firme, flexible, pero permeada de profunda visión empática. Desde estas cavilaciones entonces emergen las siguientes consideraciones. Los gerentes humanistas no piensan linealmente. Ya había hecho mención entre la gerencia avanzada y la gerencia tradicional. Y de allí entonces emerge que no somos gerencias lineales, ¿ok? Sino que somos modelos mentales que van a promover empresas que van a generar cambios significativos para la sociedad. Las organizaciones entonces deben tener su foco de atención en el ser humano, reconocer a sus colaboradores, disminuir la alta rotación de personal, que lo que nos va a generar entonces es potenciar la rentabilidad social en nuestro caso por ser instituciones educativas, ¿verdad? Y una productividad social también. Potenciar el diálogo, la transparencia, bueno, y mucha paciencia, bastante paciencia necesitamos. Además de la paciencia, madurez por parte de los trabajadores, niveles de participación de un pensamiento lineal, no lineal, y de un pensamiento para explorar cosas atípicas. Las organizaciones inteligentes deben avanzar en modelos mentales abiertos a la reflexión, al pensamiento no lineal, para rechazar propuestas que vean al ser humano como un ser humano aislado, como un ser humano apartado, sino que debemos potenciar esa gerencia y esas actividades humanistas donde nos veamos como un todo integrado, porque la suma de las partes es lo que me va a permitir a mí el éxito en la organización. Las organizaciones, y sobre todo las organizaciones universitarias, deberíamos ser comunidades de personas con mente, corazón y aspiraciones que compartan los mismos fines, y eso lo decía al inicio de mi discurso, donde esbozaba que las universidades son comunidades esencialmente espirituales. Muchas veces es lo que más olvidamos o dejamos a un lado en estas organizaciones. Los hábitos adquiridos y los aprendizajes realizados en ocasiones impiden modelos de liderazgo flexibles, dinámicos. Entonces volvemos a repetir esquemas autoritarios, jerárquicos, y nos alejamos un tanto de lo que son los liderazgos humanistas. Entonces me pregunto yo y les pregunto a ustedes, para que reflexionemos y cuestionemos, porque toda la vida es cuestionable. Entonces, ¿el liderazgo humanista es una utopía o es una realidad? Desde este discurrir, y a modo de colofón, ya para ir cerrando, humanizar las organizaciones requiere de una conexión genuina entre sus integrantes. Por lo tanto, los colaboradores demandan líderes con más corazón. Esto implica la emocionalidad del ser, manifestada en el bienestar del equipo de trabajo e incluso el de su entorno cercano. Un reto de la nueva era gerencial. En este sentido, pues, la gerencia humanista, desde mi perspectiva, ofrece una concepción de que las personas son no recursos, sino que son seres humanos permeados y colmados de emocionalidad, que centran sus principios en la alteridad, las no ideologías y las obligaciones sociales organizacionales.
La fusión entonces de la gerencia humanista y el aprendizaje organizacional producen organizaciones sostenibles y de excelencia. Las empresas que aplican este tipo de gerencia se centran en conocer las fortalezas e intereses de sus empleados para relacionarlas con actividades diarias, lo que difiere mucho de la gerencia tradicional, en la cual se busca satisfacer necesidades de los clientes y solamente obtener alta rentabilidad. El nuevo paradigma gerencial valora y considera que lo más importante en cualquier organización son los seres humanos. Por tal razón, la gerencia está enfocada en ellos, en darle capacidad de decisión para incrementar así su sentido de pertenencia y por ende su compromiso con la empresa. Bueno, quedo abierta entonces a cualquier interacción que pueda darse entre las partes. Agradezco la invitación a este evento y les auguro a los doctorantes de Ciencias de la Educación un futuro maravilloso para, desde este discurrir que me he permitido compartir con ustedes la mañana del día de hoy, entonces retomar esos retos organizacionales en la gerencia universitaria humanista. Muchas gracias.